Perfecto, muy bien, pues vamos iniciando. Comunidad. Claro, pues de eso se En esta trata. fría tarde de Ya viernes. ves. Pues está más o menos agradable, ¿no? No está Ah, sí, tan, no está haciendo calor, pero tan siento que se caluroso. baña. Ay, no, Sí. por favor. Yo también por eso hoy sí me traje el carro, porque me da la impresión de que sí va a llover. Entramos, ya vamos a entrar. Es que se queda el tema ahorita. Sí, porque exactamente hace 3 semanas tuvimos la de personas morales y yo creo que ahorita para el mes de abril, digo, es un tema de interés general o debiera de ser de interés general. News, Canal Multimedia, presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Rutas y Retos de Legalidad a través de Radio News Multimedia, en el que presentamos la información relevante en materia administrativa, derechos de los ciudadanos, justicia administrativa y disciplinas especializadas que se han desprendido de la materia administrativa. Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Lo mismo nos pueden seguir a través de Facebook en la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Turno Vespertino. Bien, pues hoy desafortunadamente nuestros invitados tienen agenda completa, agenda llena, muy saturada por una u otra actividad, pero pues atendiendo al gran interés de nuestra audiencia, vamos a tratar un tema que seguramente todo el mundo traemos un poco en la mente o en comentarios también, como lo es la declaración anual de las personas físicas. Ustedes recordarán que hace unas semanas, hace como 2 o 3 semanas, tuvimos a un invitado que nos platicó acerca de la declaración de las personas morales. Pues estamos en el mes de abril, que es prácticamente el último mes en que las personas físicas podemos cumplir con esta obligación de presentar nuestra declaración anual en caso de que estuviéramos obligados. Me acompañan aquí en la cabina Juan Antonio Negrete Zaragoza. Buenas tardes, Juanito, ¿cómo estás? Muy feliz, doctora, de estar aquí con todos ustedes y con su comunidad. Es un placer. Muchas gracias. Y la maestra Ana María Ramírez. Muy buenas tardes, doctora, y muy buenas tardes, Juanito, y pues siempre dándoles la bienvenida a nuestro canal. Y bueno, solamente también recordándoles que ambos son colaboradores permanentes del programa, solamente que pues muchas veces cuando tenemos invitados están, diríamos, tras bambalinas haciendo el trabajo, pero hoy me acompañan para platicar sobre este tema tan importante, ¿verdad? Pues, ¿por dónde empezaríamos? Pues mire, doctora, yo creo que este tema es primordial porque todos estamos vinculados con ello y qué mejor que una experta como usted nos aclare unas dudas que teníamos aquí planeadas ya desde hace un tiempo la licenciada Ana María y su servidor respecto al tema. Pues primeramente, ¿cómo debemos entender esta parte de las personas físicas que tienen que presentar su declaración? Es decir, ¿en qué consistiría? Pues prácticamente para las personas que nos ven, que no están relacionadas con la materia, que es una declaración anual y por qué una persona física tiene que presentarla, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí me gustaría empezar deslindando que existen personas físicas Perfecto. que, aunque sean contribuyentes, no estarán obligadas a presentar la declaración, sea porque estén bajo un régimen de sueldos y salarios y el obligado sea el patrón, o sea porque no tienen la cantidad
de ingresos por la cual están obligados a presentar la declaración anual. Cuando no se han obtenido ingresos superiores a 400,000 pesos, no existe la obligación. Pero esto no quiere decir que no la puedan presentar, sí la pueden presentar. Y en ocasiones, pues va a ser conveniente económicamente hablando para ellos el presentar esta declaración anual. Otros supuestos que tenemos en el cual, bueno, entonces deslindando un poco, los que sí estarían obligados a presentar esta declaración anual son aquellas personas físicas que hayan obtenido ingresos superiores a 400,000 pesos, pero también aquellas personas que, por ejemplo, estando en un régimen de sueldos, salarios asimilados, iniciaron a laborar después del 1 de enero o bien concluyeron de laborar con determinado patrón antes del 31 de diciembre. Entonces, en ese supuesto, el trabajador, pues es el contribuyente, persona física, es el obligado a presentar su declaración anual. Y bien, siempre aquellos que no se encuentren obligados, que quede muy claro que sí tienen la opción de poder presentar su declaración anual. Eso es muy, muy importante. Perfecto. Nada más para aclarar estos 400,000 pesos para las personas que no son especialistas en la materia contable y demás, obviamente se tiene que entender que es en todo el ejercicio fiscal de un año, ¿no? Sí, claro, a lo largo del ejercicio tendríamos Perfecto. eso. Ahora, otro punto aquí importante es determinar qué tipos de ingresos se encuentran grabados para las personas físicas, ¿no? Porque de pronto alguien pudiera pensar, bueno, pues como yo no soy un asalariado, yo no soy un servidor público, pues no tengo a lo mejor ni el panorama completo, ¿no? Pero si es una persona física que obtiene algún tipo de ingresos, entonces, pues sí tiene obligaciones fiscales y habrá que tomar en cuenta para ver si está o no está obligado. La regulación de las personas físicas se encuentra naturalmente en la ley del impuesto sobre la renta como básico porque tenemos también un reglamento a la misma ley, tenemos reglas, tenemos disposiciones complementarias también y desde luego la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ¿qué tipo de ingresos están grabados para las personas físicas? Están grabados, diríamos, todos aquellos que quedan comprendidos en cualquiera de los 9 capítulos que integran el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y además decir que, por ejemplo, el artículo 90 señala que están obligados al pago del impuesto sobre la renta las personas físicas residentes en México, que ese es el criterio de tributación más importante que tenemos, no es el único, pero sí es el más importante. Entonces, personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, e inclusive en algunos casos hasta en crédito, cuando la ley lo señale así, ¿no? Lo cual pues tiene bastante diríamos, a veces criticable, ¿no? Porque pues realmente estaríamos frente a una situación que probablemente todavía el contribuyente no ha obtenido el ingreso y ya se le estuviera cobrando el impuesto, pero son situaciones excepcionales que la ley marca. Entonces, la estructura de este título cuarto son a través de 9 capítulos distintos y vamos viendo. Tenemos el primer capítulo relativo a aquellas personas físicas que reciben ingresos por sueldos, salarios o los llamados asimilados. Probablemente quieran preguntar Sí. quiénes son los Sí. asimilados, ¿verdad? Exactamente. Precisamente. Yo creo que la parte más importante de los asimilados son los servidores públicos, ¿no? Tenemos los servidores públicos, pero también tenemos algunos honorarios que pueden ser tratados como asimilados. Por ejemplo, cuando el prestador del servicio
haya obtenido en el ejercicio anterior 50% o más de sus ingresos provenientes de un solo prestatario de los servicios y que además la prestación de los servicios los haya realizado en el domicilio, en el domicilio fiscal o en el lugar propiamente del prestatario del servicio. Entonces, vamos a pensar a lo mejor alguien que se dedique a arreglar computadoras, a elaborar sistemas, que trabaja de manera independiente, pero durante el ejercicio pasado, pues más del 50% de sus ingresos provinieron solamente de un solo cliente. Y además la prestación de los servicios y se antoja pues para este tipo de actividades que se llevan a cabo en el lugar donde está el prestatario, es decir, quien solicitó el servicio. Entonces, ahora para este ejercicio resulta que también está trabajando casi de manera exclusiva o de manera mayoritaria para este prestatario. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso? Pues el prestatario puede solicitarle que le dé tratamiento de asimilado, ¿no? Asimilado a sueldo y salarios, y en este caso, pues las disposiciones fiscales aplicables son las de sueldos y salarios, solamente para efectos de impuesto sobre la renta, ¿no? Honorarios de administradores también entran en este supuesto, de socios de cooperativas, por ejemplo, por mencionar algunos de los más importantes. Ahorita ubicamos el artículo en el cual están estos, en donde se encuentran estos asimilados. Debe ser el artículo 94. Rendimientos de socios de cooperativas, es decir, los cooperativistas también, honorarios a miembros de administración y honorarios que perciban las personas físicas de las personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes. Esto también es muy común, por ejemplo, en nuestro gremio, en el gremio de los profesores que trabajan como abogados independientes, es decir, prestadores de servicios independientes, pero de pronto son contratados por alguna persona moral, vamos a pensar como por una escuela, una universidad, para que vayan a dar un curso y pueden optar porque por lo que respecta al ingreso relativo a ese curso, se les retenga el impuesto bajo el régimen de asimilados. Esos son como que los asimilados más significativos que tendríamos. Bueno, eso sería por el capítulo primero. Luego tendríamos en el capítulo 2, entrarían y también pues están obligados al pago del impuesto sobre la renta personas físicas con actividades empresariales, y en este caso la ley pues distingue dos regímenes distintos: el régimen al cual podemos denominar general y un régimen de llamado así de incorporación fiscal, que vino a sustituir a un régimen que antes se denominaba de pequeños contribuyentes y que tiene ciertas características muy, muy peculiares y que desde mi punto de vista no cumple el fin para el cual fue creado, pero ahí están y la ley los contempla como sujetos. ¿Cuáles serían las características, doctora? Y en personas físicas con actividad empresarial, de un punto de vista muy general, Sí. que hayan obtenido hasta 2 millones de ingresos durante el ejercicio anterior y que no requieran título profesional para el ejercicio de la actividad que realizan. O sea, preferentemente esto está enfocado para actividad empresarial, pero pueden entrar prestación de servicios porque es también capítulo 2, ¿no? Entonces, eso me parece
que hay que tenerlo en cuenta, y el régimen general también, el régimen general en donde entran tanto actividades empresariales como actividades profesionales independientes. También hay otras puntualizaciones al respecto de cuándo no se puede entrar en este régimen de incorporación, pero bueno, ahorita un poquito más adelante podemos hablar de un poco de este así llamado régimen. Luego en el capítulo 3 lo que nos vamos a encontrar van a ser personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento, por subarrendamiento, por rendimientos de certificado de participación inmobiliaria o por otorgar el uso o goce de bienes. O sea, yo lo sintetizo como arrendamiento, digo, el mismo subarrendamiento en el fondo es un arrendamiento llevado a cabo por un arrendatario, ¿no? Entonces, ese es el capítulo 3, quiere decir que estos sujetos también se encuentran obligados al pago del impuesto sobre la renta. Luego, en el capítulo 4 tenemos enajenación. Ahora bien, en este capítulo también tenemos dos secciones. Antes nada más existía uno, antes de la reforma de 2014, pero ahora tenemos algo que podemos denominar régimen general. Aquí entraría pues primordialmente aquellos que enajenan bienes inmuebles u otro tipo de bienes, pero está muy enfocado hacia la parte de enajenación de bienes inmuebles, enajenación de acciones que no coticen en bolsa de valores. Y luego tenemos una sección 2 dedicada precisamente a gravar la enajenación de acciones que sí cotizan en bolsa de valores. Y aquí tenemos la peculiaridad, sí están obligados al pago del impuesto, pero de entrada pues la ley habla la ley establece, porque luego critican que la ley no habla. Ok, se hace una retención de un 10%, se aplica una tasa de 10% y se considera un pago definitivo. Entonces, pues en un momento dado, pues puede la persona física ya con este pago definitivo desentenderse de la presentación de la declaración anual, ya es definitivo. Pero como decimos, siempre existe la posibilidad de presentarlo, aunque no tiene mucho caso, porque suponiendo que quisiera aplicar alguna pérdida, no va a poder aplicar una pérdida que provenga de otro tipo de actividad. Es como un régimen muy aislado para la persona física que enajena acciones en bolsa de valores, aunque tenga otra actividad. O sea, uno es el tratamiento específico de esa sección y otra los demás ingresos que pudiera tener. Doctor, ahorita que señalaba un concepto, la pérdida, nada más para que nos quede claro, ¿qué debemos entender por una pérdida en este caso para materia de ISR, una pérdida fiscal? Bueno, en el caso específico del ejemplo que les estoy dando, es simplemente que al final, o en el momento de la enajenación, pues realmente el costo de adquisición de la acción haya sido más alto que el costo de venta. Entonces, pues esto me genera una cantidad negativa, ¿no? Y que solamente voy a poder aplicar contra saldos positivos, pero del mismo tipo de actividad, es decir, de la enajenación de acciones en bolsa de valores. No lo puedo aplicar aun cuando tuviese una pérdida y luego en otra actividad, por otra actividad que desempeñe esa persona física, tuviese un saldo a cargo, pues no lo va a poder compensar. Es un régimen muy especial, demasiado especial y un tanto aislado dentro del mismo contexto de la persona física. Y lo digo así porque ahorita que sigamos hablando de la declaración, vamos a ver que el artículo 152 habla de que, o señala que los ingresos deben de acumularse. Entonces, la regla o lo que va pretendiendo la ley del impuesto sobre la renta es la acumulación de los ingresos. ¿Por qué o para qué? Para que el acercamiento a la capacidad económica o capacidad contributiva de la persona pues sea como más fiel, lo más cercana posible, ¿no? Entonces,
tendríamos esa situación. Y eso sería por cuanto hace a la enajenación. Luego tenemos otro capítulo que se denomina adquisición de bienes. Un capítulo realmente muy poco usado. ¿Qué tipos de ingresos entran aquí? Pues entran las donaciones, por ejemplo, pero pues aquí hay que recordar que hay algunas donaciones que son las más frecuentes, que se encuentran exentas del pago del impuesto sobre la renta, como son donaciones entre cónyuges y donaciones en línea recta, ascendente o descendente, sin límite de grado, y que son como las más comunes, porque ya ver donaciones entre terceros es mucho más raro, y aún así hay en el artículo 93, en una fracción específica, ahorita la mencionamos cuál, una cantidad, un monto que aún entre terceros se encuentra exentos. Entonces ya todas las demás donaciones pues sí estarían grabadas por el impuesto sobre la renta, pero pues desde luego desde un punto de vista muy general, pues en la sociedad mexicana no es tan común el fenómeno de la donación. ¿A ustedes les han donado algo alguna vez? No. Por ahorita no. Dice, para nada, bueno, solamente pues los que teníamos hermanos, quizá de hermanos mayores a menores, la Sí. ropa, los zapatos, Ah, cuando se puede crecen, ser. probablemente, o los libros, ¿no? Pero no más. Entonces, pues bueno, ahí entraría también, por ejemplo, en adquisiciones otro fenómeno que pues es muy, muy raro ya hoy en día, que es cuando una persona física encuentra un tesoro en los términos en que lo define el mismo Código Civil, que prácticamente habla de joyas y de dinero que no sean de nadie, ¿no? Entonces, pues primero, ya a estas alturas, después de tanta evolución, es difícil que alguien encuentre un tesoro. En provincia tal vez, ¿no? Puede Y ser. solo tal Y vez. quizá, y yo digo ya ahorita ya muy raramente, ¿no? Quizá en en un inmueble, un terreno que no haya sido explorado de Exacto. tiempos de la colonia o de Hasta la de la revolución, revolución, ¿no? inclusive, bueno, posterior a ese tipo de movimientos sí se encontraban tesoros, pero ya actualmente, y más porque poco a poco se fue desarrollando la ciencia y la tecnología Ujú. y crearon detectores De y hay metales, Ujú, sí. gentes que se dedican a eso, o sea, es muy complicado por un lado, y por otro lado, pues yo digo, la otra cuestión es si los llegan a encontrar, los declaran. Debería de Exactamente. declararse, ¿no? Pero exactamente, los declaran. Ahora, si se supone que es un tesoro de hace tiempo, eh, el dinero pues ya no sería la moneda de curso legal que tenemos hoy en día, ¿no? A lo mejor estamos hablando, a no ser que encuentren centenarios, un sastroy, Metales pero, preciosos. pero sí puede ser que fueran monedas acuñadas en el tiempo de la revolución que los que zapatistas, tenían sus los caras cada maderistas uno de tenían los exactamente. regímenes militares. Exactamente. Entonces, pues esto sería así como, eh, esto sería así como muy raro que se pudiera dar. Otro ingreso por adquisición que también está grabado y que vemos que, bueno, yo en la práctica veo que desafortunadamente tampoco se declara, es cuando un arrendatario lleva a cabo mejoras en el bien que arrendó y no se tomó a cuenta del precio de las rentas. Entonces concluye el contrato y las mejoras quedan en beneficio del inmueble, por lo tanto, pues el arrendador tiene un incremento en su patrimonio en sentido positivo, ¿no? Entonces debiera de declararlo, no lo declara, ¿no? Entonces esa es otra forma. Otra que sí es más frecuente que se dé, pero ahorita vamos a hablar de qué sucede. Otra forma de este tipo de ingresos es alguien que adquiere por prescripción. Mm.
ya sea prescripción Positiva o positiva, negativa, ¿no? no importa. Pero, pues una vez, ¿por qué? Porque adquiere un bien por el simple transcurso del tiempo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues como no tiene costo de adquisición, la base gravable es sumamente alta. Entonces, pues si no quisieron pagar el bien muchas veces, digo, algunas veces son otras las circunstancias que orillan a una persona a llevar un juicio de prescripción. Una compraventa ahí medio irregular, que no se pudo acreditar, etcétera. Pero, pero normalmente en las prescripciones, pues se adquiere el bien y no se formaliza por la carga impositiva. ¿Por qué? Porque como normalmente la deducción más importante en la adquisición de un inmueble es el costo, y aquí no tuvo ningún costo, pues imaginemos que hay que aplicarle la base prácticamente a todo. La única deducción que va a tener probablemente sean gastos de juicio, alguna comisión, algo por el estilo, pero pues no tiene, su base es muy amplia. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, estas personas que adquieren bienes por prescripción, pues se quedan con la pura sentencia, ¿no? Y con eso acreditan su propiedad, lo cual también es incorrecto. ¿Por qué? Porque pues el impuesto realmente ya se causó. ¿Por qué? Porque ya tuvo un incremento en su patrimonio. O sea, hay que entender desde el origen. Bueno, acabamos de mencionar, el artículo 90 dice que se paga el impuesto sobre la renta por ingresos en bienes también, no nada más en efectivo, y ese es el caso, ¿no? Y recordando pues también las mismas tesis de jurisprudenciales en donde se señala que la renta es exactamente esa modificación positiva del patrimonio, considerando un periodo de tiempo, es decir, un inicio y una conclusión. En este caso estamos hablando de ejercicios fiscales de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Bueno, entonces, ¿cuántos vamos? Sueldos y salarios, actividades empresariales y profesionales. Hay que ver, eh, primero, se grava el interés real, es decir, aquel interés que excede a la inflación, al fenómeno inflacionario. Y por una parte, y por otro lado, si fueron pagados por instituciones financieras, pues estas debieron de haber hecho ya una retención previa y puede, la ley ofrece la oportunidad de que se considere también un pago definitivo siempre y cuando la cantidad de intereses que le haya sido pagado a la persona física no exceda de 100,000 pesos a lo largo del ejercicio. Y pues bueno, esto anterior, hasta hace poquitos años, pues era casi relevante solamente para un sector, ¿no? Para el sector de los inversionistas. Pero en realidad los intereses estaban siendo muy bajos, ¿no? Pero en los últimos meses se han ido incrementando un poco más las tasas, entonces pues también habría que tenerlo presente. En el siguiente capítulo tendríamos también los ingresos por dividendos. Esto es una cuestión, es cuando se genera la utilidad y la persona moral paga su impuesto por haber generado la utilidad, y luego cuando en la sociedad se determina, se declara la distribución de dividendos. Estos dividendos pues ya es la cantidad que va a beneficiar a cada uno de los socios por su participación en la sociedad. Pero es distinto el ingreso de la sociedad que el ingreso de cada uno de los socios. Por eso es que tienen un gravamen peculiar, un gravamen particular
ya las personas físicas cuando perciben este tipo de ingresos, que son los dividendos. Vamos a ver cómo a través de la ley pues también permite ahí el mecanismo de poder acreditar el impuesto que pagó la sociedad proporcionalmente por esa cantidad de dividendos, pero van a tener que acumular ese impuesto como si también lo hubieran recibido. Es decir, pues a lo mejor se decreta una distribución de 100,000 pesos de dividendos para cada uno de los socios, le dan 100,000 pesos, pero sobre esos 100,000 pesos, pues ya la sociedad pagó 30,000, le van a dar 100,000 y si quiere acreditar los 30,000 que pagó la sociedad, a la hora de determinar su impuesto, tiene que calcular como si hubiese recibido 130,000 pesos de dividendos, aunque solo recibió 100, ¿no? Bueno, aparte, ya debió de haber tenido también una retención del 10% adicional desde 2014 para acá. Dicho sea de paso, pues este régimen de dividendos realmente desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del gravamen, desde el punto de vista impositivo, es un capítulo, pues diríamos, altamente oneroso fiscalmente hablando, ¿no? Es como muy castigado el percibir económicamente los dividendos desde un punto de vista fiscal. Okay. Entonces, no sé si alguna pregunta, todavía nos falta hablar Sí. a ver, que déjenme hacer la cuenta. Bueno, Pues, yo quisiera, hablábamos de que en son alrededor de 9 capítulos, ¿no? En los que se sí, puede ubicar. son 8 y uno, el noveno, que es como una especie de cajón de zapatero, en donde pues de pronto el legislador empieza a encontrar que hay algunos tipos de ingresos que no caben en ninguno de los 8 capítulos previamente señalados. No son ni sueldos, salarios, no son prestación de servicios profesionales, actividad empresarial, no son arrendamiento, no son enajenación, no son Pues lo adquisición. que no entra en esos. Exactamente, pero hay que recordar que en la materia fiscal pues rige, diríamos, de una manera muy ceñida o muy puntual el principio de legalidad. Entonces, esos otros ingresos solamente pueden ser aquellos que estén enlistados en ese noveno capítulo, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí tendríamos esa situación. Doctora, y por ejemplo, bueno, sabemos que en las declaraciones el tema es tan amplio. Bueno, perdón, me faltó hablar, se me olvidó un capítulo que yo creo que Es pudiera importante. decir, bueno, todos son importantes, pero no lo habíamos mencionado, el de premios, rifas, sorteos y loterías. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que eso es mucha gente porque yo nunca me he sacado un premio, rifa, sorteo, lotería. Todos no sé estamos en ustedes, espera. pero vamos a pensar cómo aquellos que obtienen un ingreso de esta naturaleza, el pagador del premio está obligado a retenerles el impuesto. Un impuesto que además también tiene una característica muy, muy peculiar. Es un impuesto que es concurrente con la entidad, es un impuesto federal que es concurrente también con la entidad federativa, es decir, la entidad federativa, el Estado también grava este tipo de ingresos. Entonces, tratando de que esta doble imposición que sí existe y que sí se da y que es un hecho para todos los que obtienen un premio, tratando de que no sea tan onerosa, la federación estableció, si la entidad federativa tiene una tasa de menos del 7%, del 6%, ahorita lo checamos bien, entonces la federación cobra 1%. Pero si la entidad federativa excede esta tasa, cobra 21%, o sea, sí es un cambio como muy radical. Suponiendo que alguien se saca el melate, la lotería, pues el pago debiera de ser hasta en una feria, pero bueno, ese es otro tema. Bien, entonces el pagador del premio debe retener el impuesto. Este impuesto también se considera definitivo.
Es decir, esto cada vez que en la ley aparece que se considera definitivo, quiere decir que ya no lo voy a acumular, ya no lo voy a sumar. Entonces, pues mucha gente pudiera decir, pues ya me retuvieron el impuesto, tengo la constancia, ya es pago definitivo, pues ya ni lo declaro. No, si el premio es superior a 600,000 pesos, es muy importante declararlo porque de otra manera, simplemente informarlo dentro de la declaración, porque si no, el fisco considera que no se ha pagado el impuesto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo las donaciones, cuando exceden esta cantidad, siendo de las donaciones que hablábamos que están exentas, también se tienen que informar. No porque estén exentos quiere decir que no se tenga que informar, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y bueno, ya hablando un poquito de la declaración anual, ahorita los dejo que me pregunten, pero no nos vaya a ganar el tiempo. Sí, ese era el tema. Después de que ya sabemos los capítulos, ¿ahora qué hacemos? Exactamente, de eso se trata. Lo que se tiene que hacer es justamente acumular todos los ingresos de los distintos capítulos, con excepción, por eso me acordé que me faltaba ese capítulo de premios, rifas, sorteos y loterías. Y claro, aun cuando se mencionan los otros capítulos y ya hubo pago definitivo, puede ya no acumularse, ¿no? Entonces, ¿qué significa acumular? Simplemente sumar. Entonces sumamos todos estos ejercicios, todos estos ingresos y después, desde luego, de haber efectuado las deducciones que permita cada capítulo. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, cada capítulo tiene sus propias deducciones. Las deducciones, recordando que son gastos que se necesitan, que son imprescindibles para la generación del ingreso. Pero al final, en el momento de la elaboración de la declaración anual, tenemos también deducciones que se denominan deducciones personales, y estas son muy importantes. Yo refería que las personas físicas que obtengan ingresos inferiores a 400,000 pesos no están obligados, pero si tuvieron deducciones personales es muy conveniente que presenten su declaración, porque lo más probable es que tengan un saldo a favor y esto significaría que el SAT les tendría que hacer una devolución. Eso es también lo importante. Entonces, pues bueno, ya una vez que se acumulan los ingresos, se pueden restar estas deducciones personales. ¿Quieren preguntar algo? Ahí me surgió ahorita una duda, por ejemplo. Sí. Hablábamos que entonces una persona física va a presentar declaración anual cuando sus ingresos en ese año superen los 400, sean de 400 o superen los 400. Ahí es una obligación. Perfecto. Por ejemplo, si una persona física obviamente no llega a la cantidad anual para declarar, pero sí tuvo muchos gastos o erogaciones que aplican en deducciones personales, lo que usted nos dice es lo bueno sería declararlo. Lo recomendable sería presentar su declaración. Perfecto. Para que pueda tener. Ahora, ¿qué gastos son deducciones personales? Bueno, también aquí me gustaría puntualizar algo más. Cuando el ingreso es proveniente de actividades empresariales, si hablamos de esos 400,000 pesos, son 400,000 pesos netos, no brutos, ¿no? Porque, pues sí, ahí sí. Lo mismo en la acumulación, se acumulan todos los ingresos y si para la persona, porque hay personas físicas que tributan en varios regímenes. Alguien, por ejemplo, puede ser servidor público y tener un pequeño negocio o estar arrendando un inmueble también, entonces tiene varios regímenes, tendrá que acumular. En el caso que tenga actividad empresarial, pues se acumula ya, diríamos, de una manera muy esquemática, solamente para entenderlo, la utilidad neta, no todo el monto de las ventas, ¿no? Porque sería muchísimo y subiría mucho la base. Me gustaría hablar aquí de las deducciones personales. ¿Qué podemos deducir en nuestra declaración anual? Primero, gastos por honorarios médicos, dentales, hospitalarios. Y aquí es muy importante porque se pueden deducir tanto los del mismo contribuyente
como los de su cónyuge y sus dependientes económicos, son ascendientes o descendientes en línea recta. Solamente yo creo que aquí sí debería de haber, desde mi punto de vista, una reforma en donde simplemente si se acredita la dependencia económica, no necesariamente sean ascendientes o descendientes en línea recta, pero actualmente la ley dice ascendientes o descendientes en línea recta o de cónyuges siempre y cuando estos últimos no obtengan no obtengan ingresos que vayan más allá de un salario mínimo general elevado al año. Es decir, puede ser que sí trabajen, pero si obtienen más de un salario mínimo general elevado al año, pues entonces ya no podría ser. Alguna vez un compañero o compañera de la facultad me decía, es que me negaron una devolución porque presenté mi declaración y solicité devolución. No, mi esposo le negaron la devolución. ¿Y de dónde se generó la devolución? Dice, es que fueron mis gastos médicos. Gastó en mí, tenía los comprobantes, hizo de acuerdo a la forma de pago, porque también hay que cubrir requisitos formales, no nada más sustantivos. Y bueno, mi primera pregunta fue, ¿y tú obtienes ingresos? Sí, sí obtengo ingresos de superiores a un salario mínimo al año, sí. Bueno, pues por eso se la negaron, porque el cónyuge en este caso sí obtenía ingresos superiores a un salario mínimo. Ahora hay que recordar que también aquí hay un poco una controversia, porque hace tiempo que entró un decreto en el cual la unidad de medida, la famosa UMA, vino a sustituir precisamente al salario mínimo, ¿no? Y entonces pues se aplica cada vez que diga salario mínimo una UMA, pero aquí hay un tema muy interesante de derechos humanos, porque este monto de una UMA elevada al año pues es inferior a la de un salario mínimo, ¿no? Entonces muchas veces se afecta y se causan afectaciones, en la esfera jurídica de los particulares, en sus derechos humanos, en algo tan básico. Bien, entonces aquí también es muy importante mencionar que en estas deducciones personales, como en el caso de los gastos médicos, dentales, hospitalarios, debe de cubrirse ciertas formalidades. Por ejemplo, el pago se tuvo que haber hecho en cheque nominativo o en tarjeta de crédito, en tarjeta de débito, lo cual pues, o transferencia a nombre del contribuyente que esté prestando los servicios. Entonces, pues, aquí nos encontramos a veces con serios problemas, porque alguien puede ir al médico y resulta que casualmente no sirve la terminal de las tarjetas, ¿no? Y probablemente no tengo activada la forma, no lo tengo dado de alta para hacerle una transferencia. Y como no me conoce tanto, tampoco me recibe un cheque nominativo. Entonces, si se paga en efectivo, ya no se puede hacer la deducción del gasto, y creo que esta es una limitación importante. Yo creo que debiera de ser que con la sola acreditación del comprobante fiscal debiera de aplicarse, pero hay que tener en cuenta que si no se cumple con todas estas formalidades en el pago, la deducción es rechazada totalmente, ¿no? Entonces, eso hay que mencionarlo. Desde luego en este renglón de gastos médicos, hospitalarios, también entran los análisis clínicos, los estudios que las personas se puedan llevar a cabo, y de forma más o menos reciente, tendrá 1 o 2 años cuando mucho, se incorporó en 2000, no, ya tiene un poquito más, 2015, los gastos de aparatos, de compra, de alquiler para la rehabilitación derivados de ciertas incapacidades, pero dichas incapacidades se tiene que contar con un certificado, ¿no? Entonces, pues no puede ser
de otro modo, además de los requisitos que ya mencionamos, y que además el comprobante fiscal debe de decir, debe de tener esa leyenda que es para la rehabilitación de tal y tal y tal, ¿no? Entonces, pues esta serie de requisitos formales realmente pues a veces llevan a la inaplicabilidad de la deducción, ¿no? Y entonces a mí me parece muy grave porque la lista de deducciones personales que tenemos en nuestra ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas tiene dos defectos. Primero, es muy corta realmente. Y segundo, pues al final también nos va a ir limitando nos va a ir limitando cantidad, nos puede ir limitando en ocasiones renglón por renglón de cada una de estas deducciones, en algunas, y si no, al final va a decir, pues bueno, el monto de la suma de tus deducciones no puede exceder el 15% de tus ingresos. Entonces creo que esto me parece bastante injusto, porque parece que tuviéramos un límite como para este tipo de gastos, sí, claro, que son tan elementales, tan básicos, ¿no? Bien, otra deducción personal que se tienen, creo que ya vamos a ir terminando, pues bueno, por mencionar gastos funerarios, igual aquí limitados solamente hasta una UMA elevada al año, siempre y cuando sean efectuados desafortunadamente, ¿verdad?, para los cónyuges o ascendientes o descendientes en línea recta, donativos no onerosos o no remunerativos hasta el 7% solamente de los ingresos declarados en el ejercicio anterior. Tendríamos también estos que son muy comunes, y esto sí va para nuestra audiencia, los intereses pagados por créditos hipotecarios, ¿no? Intereses reales pagados por créditos hipotecarios, porque esto es muy común, que muchos trabajadores tienen créditos hipotecarios y no presentan su declaración anual, porque como en caso de que haya que presentarla, el patrón es el que está obligado, él la presenta. Aquí yo les aconsejaría a quienes tengan este tipo de créditos que sí presenten su declaración anual. Aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro, hasta un 10% de los ingresos percibidos durante el ejercicio. Otro concepto deducible muy importante hoy en día, pues son los seguros de gastos médicos. Esos también se pueden deducir. La transportación escolar, que tiene demasiados límites, porque tiene que ser cuando sea obligatoria, pocas veces es obligatoria, debe de constar en el comprobante de manera separada, los pagos se tienen que hacer como lo acabo de mencionar, en cheque nominativo, en transferencia o en tarjeta de crédito de débito. Pues bien, es ya por último solamente mencionar que si se está obligado a presentar la declaración, pues no pierdan de vista que tienen hasta el último día hábil de abril, supuestamente el 30 de abril, pero déjenme ver qué día cae, si lo tienen por ahí. Yo tengo una última pregunta ahorita que chequemos. Ok, sí, es entre semana, entonces no hay más, el 30 de abril. Pues y si no, se hacen acreedores a sanciones, y que en un grado extremo pues pueden llegar a consecuencias penales, sí, claro, inclusive una discrepancia fiscal, etcétera. Pues doctora, finalmente, a ver, ya supimos que se tiene que pagar el impuesto, se tiene que hacer la declaración anual, en este caso el impuesto sobre la renta. Ya supimos que hay ciertas deducciones personales o aquellas que podamos deducir que sean necesarias para nosotros tener el ingreso. Y ya que hicimos eso, ¿dónde prácticamente presentamos nuestra declaración o cómo? Ok. Ya, finalmente. En las personas físicas tenemos un portal digital, entonces pues yo aquí también aconsejaría que se hagan asesorar de
contadores, ¿no? Porque Ujú. por muy fácil que a veces nos Parezca, quiera o nos quieran vender la idea, porque a veces también hay publicidad en ese sentido de entra, ya entraste, no entraste, lo hiciste, pero muchas veces la información está mal clasificada y eso pues solamente un profesionista lo puede percibir, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que hoy en día el SAT con el uso de los medios electrónicos Ujú. pues tiene mucho más información que la que nosotros, a veces más que la que nosotros mismos Saben más de tenemos nosotros que que nosotros nosotros mismos. mismos. Entonces, pero pudiera estar mal ubicada, mal clasificada dentro de nuestro portal y eso sería muy importante, o pudiera estar incompleta inclusive, ¿no? Entonces yo sí les aconsejaría que pues se hagan asesorar De un de especialista. un especialista que pues realmente hay muchos que no cobran tan caro y nos podemos ahorrar consecuencias de carácter fiscal, económico a largo plazo. Y si pasa, Ok. pues ya que estamos los abogados. Ah, claro, claro, de ese modo. Pues bien, les volvemos a reiterar que nos pueden enlazar a través de Facebook en Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Y pues no nos queda más que agradecer hoy la compañía de Juan Antonio Negrete. Muchas gracias, Juanito, por estar en el No, programa. gracias a usted, doctora. Y Anita, es un placer y un honor estar con ustedes. A la maestra Ana María Ramírez, que No, muchas recientemente gracias. fue su cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Ahí Y- todos por el Gracias, pastel. doctora. Y desde luego a Eduardo Ramírez y al maestro César Alanís por el apoyo técnico, desde luego al maestro Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia. Pues que sigan disfrutando de esta tarde de viernes y nos escuchamos la próxima semana a las 2 de la tarde aquí con un programa muy interesante, por cierto. Nos vemos dentro de Hasta 8 días. luego. Hasta luego.